El sistema de salud de la República Dominicana está afectado, de alguna manera, por las reformas que se hicieron en los últimos años. Una ley general de salud que divide el Ministerio de Salud entre la regulación y la parte de servicios. Se creó el Sistema Nacional de Salud, que es el administrador de los hospitales y que es una entidad diferenciada del Ministerio de Salud Pública, que ahora tiene el rol de ente de regulación. Pero además hay un sistema de seguridad social que establece la prestación de servicios para 3 niveles de aseguranza, que son los niveles contributivo, el contributivo subsidiado y el subsidiado de manera total por el gobierno. De manera que las prestaciones médicas se hacen a través de administradoras de riesgos de salud que están reguladas por un sistema que se llama Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y hay diferencias muy notables porque hay quienes entienden que hemos entregado el sistema de salud al mercado y que el mercado es el que está decidiendo la atención que se presta, en qué nivel, cuáles son los costos que se tienen que pagar, por ejemplo, por una atención médica en cualquier centro de salud, público o privado. La República Dominicana necesita, por supuesto, centros de salud que puedan atender a las personas, que nadie fallezca o muera por falta de atención médica. La mercantilización de la salud es un elemento delicado. Muchos centros de salud han comenzado a cerrar del sector privado, y esto representa un riesgo. Hemos invitado al doctor Rafael Mena, que es el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, y al mismo tiempo él es el director general del Centro Médico de Ginecología y Obstetricia, uno de los más prestigiosos centros privados de la República Dominicana, que ofrece sus servicios en la avenida Independencia de la capital de República Dominicana. Muchas gracias, doctor Mena, por aceptar esta invitación. Y nos interesa saber cómo es la relación entre las clínicas privadas que están representadas en ANDECLIP y las administradoras de riesgos de salud que están reunidas en una entidad que las agrupa casi a todas, o por lo menos a las más importantes, que se llama ADARS, Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud. ¿Cómo es la relación entre ustedes? La introducción suya, don Fausto, prácticamente fue un bosquejo de lo que es la realidad y lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas. Sí. Prácticamente. Fíjese, todo comenzó con la ley, con la 8701, que es el nombre de la ley. La Ley de Seguridad Social. Sí, que es la Ley de Seguridad Social, que yo digo que fue una carnada. O sea, para nosotros que hemos sido pescadores, usted sabe lo que eso significa. Sí. Que se decía y se hizo énfasis en que iba a resolver el problema de salud. Pero usted sabe que fue todo lo contrario. Esa ley lo que ha hecho es una acumulación y concentración de capital. Usted mismo sabe que en estos mismos momentos hay más de 530.000 millones acumulados consecuencia de esa ley y que no lo disfrutamos nosotros. Eso es en el sistema de pensiones. Sí, pero se hizo la otra. Pero se hizo la campaña, precisamente. Usted oye aumentar casi el sistema de pensiones. Fue de salud que se Pero hizo. el gobierno es un gran beneficiario de las pensiones que se han ido acumulando, pero de los fondos de pensiones. Es que el gobierno no es ajeno a este problema. Y es más, yo diría que es el actor principal. Y precisamente cuando nosotros decimos que hay que modificar esa ley, la 8701, nos referimos a eso, porque ¿quién la hace esa ley? ¿La hacen los partidos políticos? ¿Y quién la hizo? La hicieron los partidos políticos. Ese fue un debate, doctor Mena, de muchos años. Creo que llegamos a los 18 años en el debate para establecer una ley de seguridad social que tuviese unos principios de universalidad, pero usted sabe que de equidad. Usted sabe que todo eso, pero eso le decía que eso no fue así. Que fue una carnada. Exacto. Usted se recuerda, porque ya para esa época ya nosotros existíamos, que cuando al doctor Balaguer se le llevó esa ley en el 78, el doctor Ney Arias, que era en esa época el ministro de Salud, el doctor Balaguer la vio y hizo así, ¡pam! Y le engavetó y dijo, eso no se puede, en esa época, él.
Entonces, desde esa época se fueron haciendo anotaciones, cambios y sugerencias. Recuérdese, ya que usted ha señalado eso, que eso viene como consecuencia del neoliberalismo. Que la gente de Chicago, donde primero fue donde Margaret Thatcher. Y que Margaret Thatcher dijo, aquí no. Sí. Entonces, eso PND, entonces de ahí se fueron a Chile. Sí. Y que Pinochet fue que la implementó. Y que esta ley no es una copia colombiana, como se dice. Esta ley es al carbón. De la chilena. De la chilena. Sí. Entonces, hace mucho tiempo. No, pero aquí hubo mucho debate, sí, hubo aporte, y hubo mejoría. No, y hubo una puerta de entrada que se estableció, doctor, no. al sistema para racionalizar el sistema de salud. Pero no ha sido así. Ha sido una copia al carbón exactamente de la chilena. Vamos a hacer esa declaración. ¿Y qué ha pasado con esta situación? Y por eso nosotros decimos que hay que cambiar la ley entera de la A a la Z. Fíjese, en primer lugar, como usted señalaba en su introducción, no es la CISARRIN la que controla la situación. Y yo sé que usted es amigo, y yo también. De Pedro Luis Castellano, sí, claro. Sí. No es ella la que controla la situación. Usted sabe que es el Consejo. El Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí. Es el que establece la cápita, es el que establece las políticas, porque es un órgano de cogobierno. Eso hay que dinamitarlo. ¿Cómo va a ser y por qué, doctor? Dinamitar el Consejo de la Seguridad Social. Ahí están los trabajadores, ahí está el gobierno, ahí está el sector privado. Son los tres sectores representados. Todo eso hay que cambiarlo. ¿Por qué yo le digo que hay que cambiarlo? Ahí, esos tres sectores que usted termina de señalar, tienen el poder de veto. Tienen los tres poder de veto. Eso no puede existir. Ahí nada más puede tener poder de veto el Estado Dominicano, que es responsable en definitiva. Porque cada vez, y usted lo ha visto, hay más de 30 o 40 resoluciones, usted ha visto que cada vez que una de esas resoluciones afecta por una razón u otra a uno de esos asociados o miembros de ese Se aplica consejo, el poder de veto y se anula. y se anula. Sí. Entonces, ¿cómo puede Pero progresar? el poder de veto tiene un límite, doctor. Pero no allá. Por eso le digo que debe ser, no importa que sea este gobierno o el otro, pero el Estado Dominicano, que en definitiva, a través de los partidos, que usted quizás no quiso aceptar eso, fue que le hizo, pero el presidente de la República tuvo que firmarla, porque si el presidente la veta, claro, no la firma. Bueno, yo le he escuchado a Hipólito Mejía decir, yo me siento orgulloso como número uno de mi acción de gobierno el haber aprobado la Ley de Seguridad Social. Sí, pero ¿y la práctica social? ¿Usted y yo hablamos idiomas parecidos? No, está bien, pero yo le estoy diciendo que era una reivindicación de la sociedad dominicana. Sí, pero ¿qué dice la práctica de la ley? Por eso, fíjese usted que si eso fuera así, no estuviéramos nosotros diciendo que hubiera habido concentración de capital, una acumulación terrible de capital, el veto, y que ha sugerido como eso, el monopolio. Entonces, ¿usted cree que hay un monopolio ahora en la prestación de los servicios de salud? ¿Usted cree? No, déjeme dar el dato, 94.5% lo dominan 3 ARS. Si es un monopolio, yo quiero que usted me diga qué es, para aprender. El 94% de los pacientes nuestros me refiero, ¿verdad? De los pacientes que van al centro de ginecología. No, los pacientes que van a las clínicas privadas. Van con carné de seguro de las administradoras de riesgos de salud, especialmente de las 3 principales. Así es. Bien, vamos a hablar en detalle, vamos a desglosar eso. ¿Usted ve cómo es? Vamos a desglosar eso con el doctor Mena en un momento cuando retornemos. Doctor Mena, el dato que usted me ha ofrecido indica que las clínicas privadas viven de los fondos que les proveen las administradoras de riesgos de salud. Porque si el 93%, casi el 94% de los pacientes van con seguro de las 3 principales ARS, ustedes dependen de lo que ellas le pagan. Y los contratos son de adhesión, don Fausto. Son contratos de adhesión que las clínicas privadas tienen que firmar. El famoso las famosas lentejas. Ya, si lo quieres o si no lo dejas. Si quieres, quiere, y si no lo dejas. Y si no lo dejas. Entonces quiero saber, ¿cuánto paga una ARS por una consulta normal de salud?
Desde que entró en vigencia, en aquella época, cuando el señor Fernando Camaño era el director. Fernando Camaño era el director de Sí, Cisaril. 300 pesos. 300 pesos menos el por ciento son 262 pesos. 262 pesos. Sí, son 200, y 100, y se supone que deben ser, Sí. porque yo no estoy ajeno a eso. Se Sí. supone que deben ser 100 pesos de diferencia. Pero eso tiene desde que comenzó la ley y no ha habido cambio. Y por eso le digo que esa ley hay que cambiarla. Y que sea efectiva, porque ese consejo precisamente se ha hecho cómplice de eso. Usted Pero, ha visto, déjeme terminar, usted ha visto que se ha hecho algún ajuste desde el inicio. No. Y la ley dice, ¿qué dice la ley? Que de acuerdo a la inflación acumulada del Banco Central en salud, deben hacerse esos ajustes. Ya. Se han Pero- hecho. pero Ni usted- para las clínicas ni para los médicos. Pero ustedes tienen en las clínicas privadas, en todas, unas tarifas que cobran los médicos que prestan servicios. Sí, pero tenga en Si cuenta. hay una diferencia entre lo que paga el seguro médico y la tarifa, el paciente tiene que pagar la Pero tenga diferencia. usted en cuenta que esos son los médicos, no las clínicas, porque las clínicas somos entidades comerciales. Sí. Como usted entenderá, como usted dijo al inicio, se ha comercializado y la salud no es más que una mercancía que igual que otra cualquiera en el mercado, y nosotros tenemos esos contratos, y esos contratos dicen que si usted lo viola, va para los tribunales, y si usted lo violó, el tribunal, ¿qué usted cree que no va a hacer? Lo Sí. va a condenar. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a lo que diga ese contrato. Una diferencia que cobra el médico es diferente a lo que cobra la clínica. El médico no tiene nada que ver con la Pero asunto el de la contrato no le da autorización a la ARS para establecer la tarifa que debe cobrar el médico por una consulta. Estoy No. hablando del servicio más simple Sí, de salud. pero entienda que el médico no tiene nada que ver con la clínica. El médico, una clínica que tiene 100 consultorios son 100 microempresas. Pero bien, pero ese es el modelo de negocio que tienen ustedes como clínica. Ok. ¿Verdad? Una persona para establecerse en una clínica debe dar $1.000.000 para entrar ahí. Ok. Por ponerle un caso. Ok. Hay centros en donde se paga más. Claro. Y hay otros donde se paga un poco menos. Claro, Dependiendo. todo eso es cierto. Pero ese es el modelo de negocio que ustedes tienen como clínica. Ahora bien, las ARS no pueden establecer la tarifa que cobra un médico. Sí. Si usted tiene una tarifa de 2.500 o de 3.000 pesos por consulta, usted cobra la diferencia. No, Existe el copago no. y el copago está establecido. No, fíjese, no, eso no es así. A ver, Mire, ¿cómo es? El copago que existe, el oficial, Sí. es 100 pesos. Pero yo estoy de acuerdo, igual que usted, que generalmente los médicos cobran entre 400 y 500, algunos 1000, pero la mayoría son... 1.000 pesos normalmente. Sí, son 500. Con lo cual yo estoy de acuerdo que en un momento determinado, precisamente si el Consejo lo regula y que se cumpla eso, no se le cobre el copago a los pacientes por encima de lo que se dice. No me vaya usted a malinterpretar que yo estoy apoyando eso. Yo estoy en desacuerdo en desacuerdo que se vaya a violar la ley, de la misma manera que estoy en desacuerdo que un médico vaya a cometer un fraude. Nosotros no apoyamos nada de esas cosas, que quede claro. Sí, pero no estamos hablando de fraude, estamos Sí. hablando de que un profesional de la salud que tiene una especialidad, que ha hecho una inversión para formarse, tiene derecho a cobrar una diferencia. Sí, pero te acusan de fraude de acuerdo o violación de contrato, que es parecido. De acuerdo si tiene un contrato dado con una RC dada. Entonces ahí va al tribunal. Y del tribunal ahí a la cárcel es un paso. O que te quiten, es que hay muchos problemas que te quiten el S4, que ahora lo querían quitar pero ya de no, un es, plumazo. ya no es ni siquiera el S4, ahora es que la administradora de riesgo de salud te excluya como médico prestador de servicio. Y si la ARS te excluye, tú no tienes oportunidad de ofrecer. Ustedes, con el 93% de los pacientes que son de ARS, quiebran. Bueno, la clínica sí, pero el médico... La clínica. Sí, el médico podría seguir viendo su 100%. Sí, y quizás... ¿Y con eso es suficiente? Yo no pienso, pero... podría Pero ser. entonces, el modelo de negocio de las clínicas privadas, ¿por qué han cerrado tantas clínicas? Precisamente por eso, porque las clínicas fueron sometidas a un proceso para las cuales no estaban preparadas. Al privatizarse el modelo de salud de esa manera rígida y de esa manera como lo implementó Pinochet, de la Ley de Seguridad Social, en primer lugar no lo creían. Creían que era cuento. Y no es así. El capital no juega. El capital nos ha civilizado a nosotros y nos ha bajado de la mata y no corta el rabo. Entonces los médicos y los dueños de clínicas creen que eso era mentira. Y esa es la consecuencia. Pero de eso. aquí hubo un médico muy prestigioso, el doctor Rafael Caseacta, que creó un centro especializado con profesionales muy reconocidos. Emil.
Milka se acta, ¿verdad? Sí, Rafael fue su hermano. Rafael su hermano, sí. ¿Qué pasó con ese centro? La clínica del doctor Betances, un trabajador incansable del sistema de salud. El doctor Betances... No me metas ahí, por favor. No, pero yo le estoy diciendo... ¿Usted sabe qué pasó con ese centros médicos que han cerrado? ¿Por qué? ¿Es que no saben administrar sus centros de salud los médicos? No, ese no es el problema. Es que la imposición que ha ejercido esa ley, por eso yo le digo que hay que cambiarla, no le permite subsistir. Por ejemplo, muchas de esas instituciones están sujetas a los impuestos sobre la renta. Hay muchas de esas competencias que no pagan impuestos sobre la renta. Ya, pero eso es un tema, obviamente, que debe resolverlo el Estado Dominicano por la falta de equidad. Por eso lo estoy diciendo. Y además el Estado necesita recaudar recursos. Por eso lo estoy diciendo. Por eso lo estoy diciendo, que es el Estado y los partidos que están ahí, el Congreso y los diputados y los senadores, que tienen que resolver este problema. Pero centros médicos privados, como la UCE, la Clínica Abreu, que tienen reconocimiento, prestigio. Sí. Incluso tengo entendido que la Clínica Abreu subsiste por un acuerdo que tiene con la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, obviamente necesitamos... Yo creo que ya ahora eso lo han superado. Yo pienso que hay capital extranjero que ahora ha emergido porque es negocio. Entonces, es negocio. Si viene capital extranjero, es que es negocio. Aquí tenemos Hospiten, un centro con recursos procedentes de España. ¿Y cuál es tenemos capital venezolano en República Dominicana, ya en el área de la salud. Sí, pero los dominicanos tienen esa cantidad de capital. Por eso es que son monopolios. Ese es el problema. Precisamente te he dado en el clavo. Un capital español y un capital venezolano, nosotros no podemos competir con él. Es sencillo la cosa. Por eso es que el capital no Pero usted tiene las raíces, doctor. Usted tiene las raíces, usted tiene el reconocimiento, usted tiene el prestigio. Pero eso no funciona. Lo que funciona es el dinero, lo que funciona es el capital, la cantidad de dinero que usted tenga para poder sostener una crisis, para poder pagar. Porque, por ejemplo, por eso sigo insistiendo sobre el asunto de las redes y los acuerdos. La misma ley dice que usted hay que pagar a los 10 días. Yo no conozco, de presentar facturación. Yo no conozco el primer caso que eso haya ocurrido. Que no pagan ni a los 10 días, ni al mes, ni a los 2 meses. 60 y 90 días. 60 y 90 días. Lo buena paga. Sí. Entonces, comenzando por ahí, ¿cómo puede ser? Entonces, la renta. No nos pagan. No, mira, no se te puede pagar más por este procedimiento, más de, por decir un número, más de 100 pesos. Yeah. Entonces, tú tienes que ajustarse a eso. Entonces, fíjese, al no haber un ajuste en las clínicas en los últimos, nunca lo ha habido, de acuerdo como dice la ley, nosotros hemos tenido 5 aumentos salariales. Y no es verdad que es el aumento salarial el mínimo, eso no es verdad. Claro. Cuando usted le aumenta al mínimo, usted no le puede poner a la enfermera que gane igual que, digo, sin discriminar. No, claro. Ahora, las clínicas privadas tienen una competencia adicional que no tenían en el pasado. Ya no son los hospitales públicos, pero sí hay... Sí, los hospitales públicos no lo están privatizando también. Sí, pero hay una combinación entre hospitales públicos e inversión privada y organizaciones que son sin fines de lucro. Plaza de la Salud, Sedima, son instituciones... ¿Usted le gusta que yo le diga cosas? ¿Usted le gusta que yo le diga cosas? Porque usted sabe el privilegio que ha tenido, que tienen esas instituciones. Usted sabe que a esa gente le dieron la tierra. Ajá. Se la construyeron. Sí. Se lo equiparon. Sí. No pagan impuestos. Ajá. Y le dan subsidios, más de 1.000 millones. Sí. Entonces, ¿cómo puede la clínica competir con ese tipo de gente? Esa es la otra dificultad que ustedes tienen como ¿Cómo podemos nosotros competir? Entonces, el capital de nosotros, que es un capital pequeño y modesto, ¿cómo puede competir? No puede competir ni con el capital grande, y el otro, que es el local, entonces, tiene un privilegio terrible. Vamos a ver cómo defendemos el sistema de salud privado de República Dominicana. Cuando retornemos vamos a hablar de eso, doctor Mena. En un momento retornamos. Doctor Rafael Mena, usted como presidente de Andeclí tiene el desafío de trabajar para buscar opciones que permitan la subsistencia de un sistema privado como lo hemos tenido durante mucho tiempo en la salud de República Dominicana. Obviamente una parte es la negociación con las ARS y buscar un trato mejor para que los centros privados se mantengan ofreciendo
su servicio. El que quiere ir, que vaya a las clínicas privadas. O el que no tenga un seguro, bueno, pues que pague por ello. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que el híbrido que se está dando entre el sector público y el sector privado, un gobierno que está financiando hospitales, el gobierno de Danilo Medina está creando la ciudad sanitaria. Pero y esa ciudad sanitaria, el gobierno ha invertido más de 10.000 millones de pesos en ella nada más. Pero no me deja traer el Calventi. El Calventi, ni sí. me deja traer Vélez Santana. Sí, el ni Marcelino me Vélez, sí. Vélez Santana. Sí. Ni me deja traer al Morgan. Ni me deja traer el Moscoso Puello. Ni me deja traer Darío Contreras. ¿Pero qué significa eso? Que el gobierno está invirtiendo... Y cobrando. Y cobrando. Sí. Es decir, pero se eliminó el copago en los hospitales públicos. En los centros hospitalarios públicos está eliminado el copago, sí, pero hay por otra, disposición de Danilo Medina. Pero hay otra modalidad. Usted sabe, si usted tiene un seguro, le dice, debe tu seguro. Entonces, ¿El hospital? El hospital. Bueno, sí, porque el seguro pague. Sí, ajá, el seguro paga. Y fíjese, desgraciadamente tengo que defender eso. ¿Quién paga el gobierno? ¿El médico que está ahí? ¿Quién paga la luz? El Estado. ¿Quién paga el agua? El Estado. ¿Quién paga los empleados? El Estado. ¿Pagan impuestos? El Estado. Entonces, ¿cómo va a competir con nosotros? Sí. ¿Cómo le pagamos nosotros al Estado entonces? Sí. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Pero entonces, ¿qué modelo ustedes van a encontrar para mantener vivas las clínicas privadas? Tenemos que sentarnos, tenemos que llegar a educación, a un sistema. Por ejemplo, cuando yo propongo que hay que modificar la ley 87, le digo que hay que hacer esas cosas, que hay que hacer todo eso. Fíjense, nosotros también creemos, además, que las clínicas y los médicos deben de participar en ese consejo. Nosotros no participamos. Pero ellos participan a través del Colegio Médico Dominicano. Así pintado en la pared. Sí. Tienen voz, tienen voto, tienen veto. No tienen, eso es para que estén tranquilos. ¿Y la negociación? Eso es un caramelo. Y la negociación entre la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y el Colegio Médico. Eso no se ha cumplido ninguno. Pero el actual ministro de Salud ha dicho que es necesario ir a una mesa de diálogo. ¿Ustedes están dispuestos a ir a una mesa de diálogo? Nosotros no solamente lo apoyamos, sino que lo saludamos. Y estamos dispuestos mañana que ellos quieran. Sí. Y quisiéramos sentarnos precisamente que oigan todos nuestros argumentos. Porque yo también, además de eso, le puedo decir que yo estoy en desacuerdo, que sea. Yo sé que sigo diciendo problemas, metiéndome en problemas. Yo estoy en desacuerdo que al ministro de Trabajo le quiten la dirección y que sea el de Salud, porque es el que conoce. Sí. Entonces, por eso es parte de la... se habla de la presidencia del Consejo de la Seguridad Social. Sí, eso debe tener el ministro de Salud, no el de Trabajo. No el de Trabajo. No, porque el que conoce de salud, ¿quién es? El ministro de Salud. Sí. Entonces debe ser eso. Pero el Consejo de la Seguridad Social no es solamente salud, es también pensiones, es también la relación con los trabajadores que contribuyen a lo de la salud y que contribuyen a lo de las pensiones. ¿Y nosotros qué contribuimos? ¿Quién tiene el conocimiento médico? ¿Quién ve al paciente? ¿Quién lo ve cuando tiene un dolor de pecho a las 3 o las 4 de la mañana? ¿Quién hace parto? ¿Quién hace la cesárea? ¿Quién ve al paciente que se está muriendo? Son Doctor, ellos, somos nosotros. ¿Y no le parece, entonces nosotros tenemos tanto derecho como ellos? ¿Y no le parece que llegó el momento de revisar el modelo de negocios de las clínicas privadas? Pero es que va a estar totalmente correlacionada y acorde a cómo esté la ley, porque esa ley es anticlínica. La ley de seguridad social. Totalmente, porque no nos da a nosotros ni un respiro. No nos toma a nosotros como empresarios. Bueno, no nos toma a nosotros. Usted se refiere a las desviaciones que ha habido. Usted se refiere a las desviaciones que ha habido en la aplicación de la ley de seguridad social. Pero han parado en ello. Ya. Porque, por ejemplo, los profesionales de la salud, los especialistas, lograron que se eliminara la puerta de entrada, que dijeron no, usted no puede ser un médico general, un médico de familia. No, las especialidades pueden perfectamente recibir a los pacientes. Y se dispuso y así se hizo. No. Es que esa es una información que quizás usted tiene a media. Fíjese, una de las cosas que hay en estos momentos en tapete y que tengo la sospecha que lo van a imponer a sangre y fuego es la atención primaria. Nosotros decimos, pongan la atención primaria, pongan en los hospitales, precisamente porque si se hace lo que usted lo que ellos le proponen y no se hace lo que usted dice, están eliminando la libre elección. Libre elección. Que eso es lo que quieren ahora, y eso en enero tengo informes que lo van a hacer. Entonces, siguen mutilando, y por eso le digo que hay que cambiarlo, siguen mutilando
y quitándole poder y quitándole espacio precisamente a los médicos y a la clínica. Los médicos son muy ilusionistas. Los médicos tienen que adaptarse y tienen que ir pensando que si no defienden sus intereses, van a ir a la miseria total. Ya. Pero ustedes deben analizar con especialistas algún tipo de esquema distinto al que tienen. Por ejemplo, la inversión extranjera que ha venido, ¿tiene un esquema parecido al que ustedes tienen del manejo, administración de los centros de salud? Tienen el mejor esquema. ¿Cuál es? El capital. Pero ustedes pueden convertir eso en capital. No, pero nosotros tenemos la cantidad que tiene un Porque no se trata de cantidad, se trata del modelo. No, se trata Ustedes tienen los centros. Sí, Usted, por ejemplo, preside uno de los centros más prestigiosos de atención privada del país. Sí, pero nosotros hemos tenido eso que usted no se imagina. Bueno, usted me dirá que eso es normal. Todos los sacrificios y todas las cosas que tenemos. Todo el mundo se sacrifica para que su negocio prospere. Y los enemigos que nosotros tenemos. Sí, pero no son adversarios que compiten, competidores. No, dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Sí, porque cada vez no dentro de nuestra misma institución. Ya. Porque tiene que verlo. Cuando una clínica, por ejemplo, dice a los médicos, usted no puede cobrar más de lo establecido. Y si lo cobra, nosotros somos los primeros que lo vamos a denunciar. ¿Qué usted cree que pasa? Sí. ¿Usted cree que mire, la clínica, una de las grandes clínicas de este país, la Gómez Patiño, está todavía ahí viviendo, no ha fracasado. Hay muchas otras clínicas que han estado también sobreviviendo. Es más, por ahí se iniciaron las igualas médicas en este país. Sería bueno que usted investigue un poquito más. Recuerde que son mis compañeros. No, yo lo sé, con todo el respeto. Con todo el respeto. Sí. No, pero son profesionales de altísimo reconocimiento, de gran valor, gente que son maestros de la medicina en la República Dominicana y que individualidades que hay que preservarle el derecho a una silla en el salón de la fama de la medicina dominicana. Pero eso se quitó del medio. Sí. Ya el médico no es la persona que usted y yo conocimos hace tiempo, piadoso, con el respeto que se le tenía y que la gente le tenía pena. Eso cambió. Eso cambió. Totalmente. Por la entrada del mercado a la prestación de servicios de salud. Exactamente. Usted va a hacer esta cosa y yo lo voy a pagar, si no usted se embromó. Esa es la situación. Y luego estamos, que ya me hubiese gustado conversar, yo sé que ya no es posible, se terminó el tiempo, sobre la relación de las clínicas privadas con los laboratorios, que es un tema que igualmente yo creo que en algún momento deberá surgir porque pasan siempre por las ARS y las ARS siguen tomando decisiones. Es que es otro problema. Por ejemplo, los medicamentos que nosotros usamos de los laboratorios. Usted puede... Existen lo que llaman de marca, genérico y ese tipo de cosas. Sí. ¿A usted le gustaría que le pongan un medicamento cuando usted está su vida en juego? Genérico. Hecho en un patio. No. Porque entonces ese es el problema. O que está hecho en la India y lo venden más barato. ¿Usted le gustaría que jueguen con eso? O de lo que hacen en Moca. ¿A usted le gustaría que jueguen con eso? Porque es bueno ponerse en el lugar del otro. Sí. Y hay que ver la situación. Encima de eso tenemos también lo que es la demanda médica. La demanda médica, que es otro problema. Fíjese usted. Son muchos los problemas que tiene. Óigame, si esto no es arepa, yo quiero saber lo que es. Muchas gracias al doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, sobre este tema que deberá ir a una mesa de discusión, ya Rafael Mena lo ha dicho, de que están dispuestos a ir hasta mañana que haya que ir a la mesa de diálogo convocada o que ha propuesto el ministro de Salud de la República. Y aportar soluciones. Sí. Qué bueno. Muchas gracias Rafael Mena y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.